Bien, vamos con las cetonas. Vamos a hacerlo más o menos en comparación parecido a lo que vimos con aldehídos. ¿Sí? Cetonas son sustancias que resultan de la oxidación de alcoholes secundarios. ¿Sí? Principalmente, este es uno de sus principales métodos de obtención. Habíamos visto que los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas y que hasta ahí llega la oxidación. ¿Sí? Acá sale más un medio oxígeno, pero en realidad recuerden que utilizamos algunos agentes oxidantes generalmente. En vez de poner esto, solo decíamos que se oxidan a cetonas. Y utilizamos algún agente oxidante. Dicromato de potasio o permanganato de potasio principalmente. Bien, esta es la principal de las acetonas, y por eso siempre les recuerda el nombre, que es la acetona. Es la primera cetona que podemos encontrar debido a que no puede haber cetona con dos carbonos ni con un carbono, porque si son dos carbonos, el carbonilo quedaría en un extremo y sería un aldehído. Si es un solo carbono, tampoco. Entonces la primera cetona que vamos a encontrar es la propanona, y de ahí más, carbono 4, 5, 6, todos hay cetonas diferentes, pero esta es la primera y es la que se conoce como acetona, la principal. Bien, las cetonas pueden ser alifáticas o acíclicas, es decir, cadenas de carbono, ¿sí? Ramificadas o no, que pueden ser simétricas o simples cuando de un lado del carbonilo hay exactamente lo mismo que del otro lado, o asimétricas o mixtas cuando de un lado del carbonilo hay cosas diferentes al otro lado. Es decir, si nosotros consideramos que el grupo funcional de la acetona es el carbonilo y que se comporta de esta manera, ¿sí? Que une dos cadenas de carbonos, si son iguales son simétricas, si son diferentes son asimétricas o mixtas. Y aromáticas son todas aquellas que en algún lugar tienen benceno. ¿Sí? Bien, acá hay algunos ejemplitos, ¿sí? De eso. Recuerden que el CO es el carbonilo, justamente unido a cadenas de carbonos. Ahora, ¿cómo sé que es el carbonilo y que no es un carbono unido con un enlace simple? Por la cantidad de patitas que me han sobrado. Fíjense que acá el carbono tiene que tener 4 patitas. Si una está para acá y la otra está para acá, los otros dos sí o sí están con el oxígeno y por eso sé que es un carbonilo. Lo mismo acá. ¿Sí? Y ahí y ahí. Bien. Acá tenemos un nombre común que se usaba antes, pero realmente ya no se utiliza prácticamente. El más utilizado, que es el de la yupa, que es el que hemos aprendido en la parte de nomenclatura, que es con terminación ona, indicando a dónde se encuentra nuestro eh, carbonilo. ¿Sí? En la propanona no hace falta, porque como hay 3 carbonos, sí o sí está en el medio, pero a partir de 3 hay que indicar la posición. En el 4 tampoco, porque está en el 2 o en el 2 de este lado, según de dónde empieza a numerar, pero a partir de ahí ya tenemos que indicarlo. ¿Sí? Por ejemplo, la pentanona. 2 pentanonas no es lo mismo que 3 pentanonas. Bien, métodos de obtención. Algunos de ellos ya los hemos visto, por supuesto, y otros no los habíamos visto antes para cetonas, pero los hemos visto muy similares en aldehídos, así que es relativamente rápido pasar por aldehídos, perdón, por cetonas, una vez que hemos pasado por los aldehídos, que son incluso un poco más largos y complejos. Bien, primer método es un alcohol secundario, lo oxidamos a acetona, 100%, ¿sí? Acá nos nombra los posibles oxidantes. El anhidrio cómico es uno de ellos, el dicromato de potasio es otro de ellos, ¿sí? Y por supuesto el permanganato de potasio también lo podríamos usar acá porque es un oxidante bastante fuerte y produciría el mismo efecto, ¿sí? Otro método es la acilación de Friedel y Kraft, que sirve sobre todo para lo que es agregarle la función cetona al benceno, ¿sí? Recordemos que si nosotros tomábamos un cloruro de ácido y tomábamos un benceno, esto que está ARH, es un arilo unido al hidrógeno, es decir, un benceno. Tuc, tuc, ahí, benceno unido a un hidrógeno. Es básicamente el benceno. Si recuerdan que el benceno tiene un hidrógeno en cada extremo, bueno, acá está representando un poco eso. ¿Sí? Que el arilo, es decir, el fenil, está unido al hidrógeno. Recuerden que AR es como una especie de ramificación del benceno. Entonces lo que sucede es que este hidrógeno, que sería este, está siendo reemplazado por esta cadena y ese hidrógeno se va con el cloro. ¿Sí? El hidrógeno se va con el cloro y esto que está acá lo reemplaza y se une al anillo bencénico. ¿Sí? De esta manera, acá nos queda ese carbono, ¿sí? Unido con doble enlace, oxígeno y luego la cadena de carbonos. ¿Sí? ¿Por qué se le llama acilación y no alquilación? Bien, esa pequeña diferencia viene dado de qué es lo que estamos agregando. La alquilación que hemos visto nosotros es cuando acá agregamos en el benceno una cadena de carbonos, ¿sí? Que entraba derecho a la cadena de carbonos. Ahora, si entre la cadena de carbonos que estamos agregando y el benceno hay un carbonilo, a la reacción se la llama acilación. Fíjense que de todas maneras
esta acilación se repite, en aldehídos también tenemos algo bastante parecido, y es bastante sencilla. Lo único que estamos haciendo es al cloruro de ácido, ¿sí? Con tricloruro de aluminio en el medio. Lo que sucede es que el cloro desaparece con el hidrógeno reemplazado del anillo bencénico y al anillo bencénico se le introduce esto para convertirlo en una acetona. Lo mismo pasaba con aldehídos. Bien, la diferencia con aldehídos es que acá en vez de una R tenemos el hidrógeno, básicamente. Bien, ozonólisis de alquenos. ¿Sí? Esta es otra forma para obtener aldehídos y cetonas, habíamos visto. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la ozonólisis de alquenos? Se rompía el doble enlace. ¿Sí? Al romper el doble enlace, este extremo se oxidaba y este extremo, perdón, este carbono acá se oxidaba y este carbono acá se oxidaba, convirtiéndose en aldehído o cetona según que sea. En este caso, al cortar acá, fíjense que me queda, vamos a borrar la palabra ejemplo, me queda esto, entonces ahí ingresa un oxígeno y se forma una acetona debido a que es un carbono secundario ahora este, mientras que de este lado ingresa ahí el oxígeno y se forma lo que sería un aldehído. ¿Por qué? Porque el carbono este que está acá en el cual ingresa el oxígeno es un carbono terminal, un carbono primario, entonces se formaría un aldehído y una acetona. ¿Sí? Bien, esto también es un método de formación de aldehídos, por supuesto. Depende mucho de qué haya alrededor del doble enlace cuando lo rompemos para generar la ozonólisis. Fíjense que también podríamos utilizar para obtener cetonas, que acá no está mencionado, la oxidación fuerte de alquenos. Recuerden que había una reacción parecida a esta, pero que no era la ozonólisis, en la cual a los alquenos la hacíamos reaccionar con permanganato de potasio. ¿Qué es lo que pasaba cuando oxidamos a permanganato de potasio? Lo mismo, se rompía el doble enlace. La única diferencia es que este extremo, como es terminal, se transformaba en ácido carboxílico, ¿sí? Se transformaría en ácido carboxílico correspondiente, y este, como no se puede, es un carbono secundario este, y no puede oxidarse a ácido carboxílico, se oxidaba lo máximo posible, que era la acetona, ¿sí? De vuelta, la ozonólisis de alquenos nos da aldehídos y cetonas, la oxidación fuerte de alquenos con permanganato de potasio nos daba ácidos carboxílicos y cetonas, ¿sí? O cetonas o ácidos carboxílicos solos, o incluso nos podía dar una mezcla de ácidos carboxílicos con dióxido de carbono, si no queda un carboncito solo, o cetonas con el dióxido de carbono si me queda un carboncito solo. Bien, y otra forma de obtener las cetonas es con la hidratación de alquinos, que eso también lo vimos para aldehídos, ¿sí? Que cuando al alquino lo hidratábamos obteníamos un enol, ¿sí? Acá había un producto intermedio antes de la acetona que era el tautómero, en el cual este triple enlace se rompía una sola de las patitas, quedaba la R, el carbono, el doble enlace, el carbono, la R, y acá en cada una de las patitas libres entraba un hidrógeno en el carbono esto que esté más hidrogenado, que en este caso el triple enlace siempre son iguales, ¿sí? En general, no siempre. Si estamos en una punta, como en aldehídos, no siempre son iguales, pero cuando están en el medio, sí lo son. Entonces en uno entra el hidrógeno y en el otro entra el oxidrilo. ¿Qué pasaba? Esto es un enol, porque tenemos doble enlace y el alcohol. Y como este doble enlace, la nube electrónica tendía a irse con el oxígeno, ahí nomás se producía, bueno, acá lo puse al revés, acá estaría el oxidrilo y acá estaría el hidrógeno. Este doble enlace se acercaba al oxígeno, entonces se formaba el doble enlace acá, y este hidrógeno iba a parar ahí, entonces quedaba CH2, ¿sí? Y este carbonilo que formaba una acetona. ¿Sí? Recordemos que todos los compuestos son isómeros, son tautómeros, pero que, es decir, isómeros de posición, tautómeros porque coexisten, se pueden formar uno en el otro, pero el compuesto más estable, digamos, la formación final era la acetona, y por eso la colocamos como producto real o verdadero. ¿Sí? El otro es como una especie de producto intermedio que después se transforma en la acetona. Bien, esto también lo habíamos visto en reacciones o propiedades químicas de alquinos. En cuanto a las propiedades físicas, son bastante similares a las de aldehídos, ¿sí? Solamente que ahora el primero ya no es gaseoso. Recordemos que el primer aldehído, el metanal, era aldehído. Perdón, gaseoso, que sería el formaldehído o el metanal. Después tenemos una serie de líquidos y no nos decía cuándo, pero sabemos que los más grandes de la cadena son sólidos. Acá nos dice que son líquidos hasta el 10 y más allá de eso son sólidos, ¿sí? Bien, los primeros carbonos tienen olor agradable, a diferencia de los aldehídos que tenían olor un poco fuerte, y las cetonas más grandes tienen olor fuerte y desagradable, ¿sí? A medida que crece la cadena de carbonos, las últimas prácticamente no tienen ningún tipo de
olor característico. De todas maneras, tienen que saber como general, ¿sí? Las cetonas tienen olor, sí tienen olor. Listo. ¿Sí? No es que son inodoras todas. Solubilidad. Son insolubles en agua, excepto la propanona, es decir, la primera, pero sí son solubles en algunos compuestos orgánicos, como el éter, ¿sí? Cloroformo y alcohol. Las cetonas de hasta 4 carbono pueden formar puentes de hidrógeno, o sea, que es lo mismo que pasaba con aldehídos. Como acá tenemos un carbonilo, este carbonilo tiene cierta polaridad y puede formar puentes de hidrógeno, lo que hace que la propanona tenga cierta solubilidad en agua, ¿sí? El resto ya no, porque tiene demasiado carbono a los costados, ¿sí? Entonces ese dipolo se empieza lentamente a eh, cancelar, digamos, con todos los carbonos alrededor y se vuelve la molécula prácticamente no polar. Por eso es soluble más que todo en compuestos orgánicos, ¿sí? Pero por supuesto, por ese dipolo puede llegar a generar algunos puentecitos de hidrógeno con alcohol, con agua, ¿sí? Bien, en cuanto al punto de ebullición, son mayores por supuesto que los alcanos de igual peso molecular, al igual que los aldehídos, por ese pequeño dipolo, pero son por supuesto menores que los de alcoholes y ácidos carboxílicos, porque los alcoholes, como sabemos, pueden formar puentes de hidrógeno y los ácidos carboxílicos también.